Imagínate esto. Son las 3 de la mañana en una planta de generación eléctrica en Punta Canaán. De repente, una alarma ensordecedora rompe el silencio. Un equipo crítico acaba de fallar. El gerente de mantenimiento, Amoris, se despierta con una llamada de pánico. Al llegar, se encuentra con un caos total. Su equipo está corriendo de un lado a otro, tratando de entender qué pasó. Un técnico dice que fue una sobrecarga, otro culpa a una pieza defectuosa. No hay datos claros, solo opiniones. Pierden horas valiosas, la producción se detiene y los costos se disparan. ¿Te suena familiar esta historia que pasa todos los días en industrias de todo el mundo y también aquí en República Dominicana? Tiene una solución y esa solución se esconde en una norma, un estándar internacional que actúa como el lenguaje secreto de los equipos más confiables del mundo. La norma ISO 14224. Hoy vamos a descifrar este lenguaje juntos. No te asustes por el nombre técnico. Piensa en la ISO 14224, no como un manual aburrido, sino como el ADN de la confiabilidad. Es un sistema que nos permite recolectar, analizar y compartir información sobre nuestros equipos de una manera estandarizada. En pocas palabras, crea un lenguaje común para que todos en la industria, desde una zona franca en Santiago hasta un hotel en Bávaro, hablemos el mismo idioma cuando se trata de fallas y mantenimiento. Su propósito es simple, pero poderoso en transformar las opiniones en datos, el caos en orden y las reacciones en estrategias proactivas. Ya no se trata de adivinar por qué falló una bomba, se trata de saberlo con certeza gracias a un historial de datos bien estructurado. Entonces, ¿qué tipo de información nos pide exactamente esta norma? Piénsalo como si fueras un detective construyendo un caso. La ISO 14224 nos exige recolectar tres categorías principales de datos. Primero, los datos del equipo. Esto es como la ficha de identidad del sospechoso. Incluye su clasificación, sus atributos técnicos, como el modelo o el fabricante, y algo muy importante, sus condiciones operativas. No es lo mismo una bomba trabajando bajo el sol caribeño a 40 grados que una trabajando en un ambiente controlado. El contexto importa y mucho. La segunda categoría son los datos de fallas. Aquí es donde se pone interesante. No basta con decir se dañó. La norma nos pide registrar el modo de falla, es decir, cómo se manifestó el problema. Hubo una fuga, una vibración extraña, se detuvo de repente, luego la causa de la falla fue por desgaste, un error humano, un defecto de diseño. También registramos el impacto que tuvo, se detuvo toda la línea de producción o solo afectó una parte. Y por supuesto, la fecha y cómo se detectó, fue durante una inspección de rutina o fue una falla sorpresiva. Cada dato es una pista crucial. Finalmente, la tercera categoría son los datos de mantenimiento. Aquí documentamos todo lo que hicimos para solucionar el problema. Y la norma distingue claramente entre dos tipos de acciones. El mantenimiento correctivo, que es cuando apagamos el fuego después de que la alarma sonó. Y el mantenimiento preventivo, que son las acciones que tomamos para evitar que el fuego comience. La norma nos pide registrar
los recursos utilizados, como repuestos y horas hombre, los tiempos de parada y la estrategia aplicada. Este registro nos permite analizar no solo por qué fallan las cosas, sino también qué tan eficientes somos para repararlas y prevenirlas. Es la base para optimizar todo nuestro plan. Ahora hablemos de esos dos grandes mundos del mantenimiento, el correctivo y el preventivo. La ISO 14224 los pone bajo el microscopio. El mantenimiento correctivo es inevitable. Siempre habrá imprevistos, pero la norma nos empuja a documentarlo de forma tan detallada que cada corrección se convierta en una lección aprendida. El objetivo es que los mismos problemas no se repitan una y otra vez. Sin embargo, la verdadera magia está en el mantenimiento preventivo. Aquí la norma nos hace una pregunta clave. ¿Estás haciendo el mantenimiento que planeaste? Introduce el concepto de backlog, que es ese trabajo preventivo planificado, pero que no se ha ejecutado. Medir este backlog es vital. Es como saber cuántas vacunas importantes no le has puesto a tu sistema. Pero la ISO 14224 va un paso más allá. Impulsa fuertemente el mantenimiento basado en condición o CBM en lugar de cambiar una pieza cada 6 meses, porque así se ha hecho siempre. El CBM te dice que la cambies cuando los datos te indiquen que está a punto de fallar, usando sensores de vibración, análisis de aceite, termografía. Estamos escuchando lo que el equipo nos dice. La ISO 14224 nos da la estructura para registrar y analizar esos datos de condición, permitiéndonos actuar justo en el momento preciso. Ni antes, gastando dinero innecesariamente, ni después, sufriendo una parada catastrófica. Es mantenimiento inteligente, impulsado por datos. Para que todo este sistema funcione, necesitamos orden. No podemos simplemente amontonar datos en una hoja de cálculo. Por eso, la ISO 14224 introduce el concepto de taxonomía y fronteras de equipo. Suena complicado, pero es muy intuitivo. Imagina que tu planta es un gran árbol genealógico. La taxonomía es la forma en que organizamos jerárquicamente cada componente. En la cima está la industria, por ejemplo, minería. Luego bajamos a planta de procesamiento, después a sistema de molienda, luego al equipo específico como molino Gibolaus número 3 y podemos seguir bajando hasta llegar al motor de ese molino y finalmente a un rodamiento dentro de ese motor. Esta estructura jerárquica es fundamental. Nos permite analizar los datos a diferentes niveles. Quizás descubras que no tienes un problema con un motor en particular, sino un problema recurrente con todos los motores de una misma marca en todo el sistema de molienda. Aquí es donde entran las fronteras. La norma nos obliga a definir claramente dónde empieza y dónde termina un equipo. El motor de una bomba es parte de la bomba o es un componente separado. Definir estas fronteras evita la ambigüedad y garantiza que cuando comparamos datos, por ejemplo, entre dos plantas, estemos comparando manzanas con manzanas. Sin esta estructura, nuestros datos serían un rompecabezas con piezas que no encajan. Muy bien, hemos hablado de
recolectar datos de tipos de mantenimiento y de organizar la información. Pero, ¿para qué todo este esfuerzo? ¿Cuáles son los beneficios reales para una organización? El primero y más importante es una mejor toma de decisiones. A Maurice, nuestro gerente de la historia inicial, ya no tendría que basarse en intuiciones. Con datos de ISO 14224, podría entrar a su sistema y ver el historial completo del equipo, modos de falla anteriores, reparaciones previas y tomar una decisión informada y rápida. Esto nos lleva directamente al segundo beneficio a mayo R, disponibilidad y confiabilidad. Equipos que fallan menos significa más tiempo produciendo. Y cuando fallan, lo reparamos más rápido porque sabemos exactamente qué hacer. El tercer beneficio es poderoso en la comparación o benchmarking. Al usar un lenguaje estandarizado, una planta de manufactura en Herrera puede comparar el desempeño de sus compresores con los de otra planta del mismo grupo en San Pedro de Macorís. O aún mejor, puede comparar el rendimiento de equipos de diferentes proveedores. Los motores de la marca A fallan más que los de la marca B bajo las mismas condiciones. Con estos datos, tu poder de negociación con los proveedores se multiplica. Dejas de ser un simple cliente y te conviertes en un socio estratégico que exige calidad basada en evidencia. Finalmente, esta base de datos se convierte en el combustible para metodologías avanzadas como RAMS, confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad, análisis de riesgo y optimización de planes de mantenimiento. Ahora, traigamos todo esto a casa. ¿Cómo aplicamos la ISO 14224 aquí, en República Dominicana? Las oportunidades son enormes. Piensa en el sector energético vital para nuestro país. Centrales eléctricas, parques eólicos, redes de distribución. Todos dependen de equipos críticos. Implementar esta norma puede reducir apagones y mejorar la eficiencia de la red en la manufactura y las zonas francas donde la competencia es global. Optimizar el mantenimiento significa reducir costos de producción y aumentar la competitividad de nuestros productos. ¿Y qué me dices del sector turístico? Un hotel en Bávaro no puede permitirse que falle su sistema de aire acondicionado o su planta de tratamiento de agua en plena temporada alta. La ISO 14224 ayuda a garantizar que la experiencia del huésped sea perfecta. En la minería, donde los equipos son gigantescos y carísimos, cada hora de parada representa millones en pérdidas. Y en el sector del agua, asegurar que las bombas y sistemas de potabilización funcionen sin interrupciones es un asunto de salud pública. La norma no es solo para grandes industrias. Sus principios de recolección y análisis de datos se pueden adaptar a cualquier operación que dependa de equipos físicos. La aplicación de la ISO 14224 provoca una transformación cultural. El departamento de mantenimiento deja de ser visto como un centro de costos. Ese lugar al que solo llamas cuando algo se rompe. Se convierte en un centro de inteligencia estratégica. Se convierte en el departamento que le dice a finanzas cuál es el verdadero costo del ciclo de vida de un activo, el que le dice a compras que marca de equipo es más confiable a largo plazo, el que le dice a la gerencia general cómo aumentar la capacidad de producción sin necesidad de comprar
máquinas nuevas, sino simplemente haciendo que las actuales funcionen mejor y por más tiempo. El gerente de mantenimiento pasa de ser un bombero a ser un estratega, un analista de datos que usa la información para predecir el futuro y moldear el éxito de la compañía. Así que la próxima vez que escuches sobre la ISO 14224, no pienses en un documento complejo y aburrido. Piensa en Amaury, nuestro gerente, pero en una versión futura. Ahora, cuando suena una alarma, él no corre hacia el caos. Abre su laptop, analiza los datos de tendencia, identifica el modo de falla más probable gracias al historial y despacha a su equipo con instrucciones precisas y el repuesto correcto. La parada se resuelve en una fracción del tiempo. ¿Por qué? Porque su organización decidió aprender el lenguaje oculto de la confiabilidad. Decidieron transformar sus datos en su activo más valioso. Y esa es la invitación para ustedes, futuros líderes de la gerencia de mantenimiento en República Dominicana. Aprender este lenguaje no es solo una habilidad técnica, es una mentalidad. Es la diferencia entre reaccionar al pasado y construir un futuro más confiable, más productivo y más competitivo para nuestras industrias. La data está ahí, esperando ser escuchada. La pregunta es, ¿están listos para traducirla? Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora es su turno de debatir. ¿Cómo podrían aplicar estos principios en sus futuras áreas de trabajo? ¿Qué desafíos y oportunidades ven para la implementación de la ISO 14224 en el contexto dominicano? Conversen en sus grupos y compartan sus ideas. Nos vemos en la próxima.